Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Correa Castiblanco, del grupo 102 del curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social, a cargo por la tutora María Carolina Salcedo Ortiz, y el día de hoy, 23 de abril de 2026, y por medio de este video daré respuesta a la guía de actividades fase 3, en el cual se hablará sobre las violencias como configuradoras de identidad y subjetividades. El propósito del ejercicio realizado en la fase 3 es reconocer cómo las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas se manifiestan en la vida diaria, muchas veces de forma naturalizada, y en cómo influyen en la manera en que las personas piensan, se relacionan y construyen su identidad. A raíz de la matriz de análisis que realicé en esta fase, pues fue posible realizar un ejercicio personal desde un enfoque dual, en el cual no solamente identifiqué las situaciones en las que yo he sido víctima, sino también en la que yo he sido la persona que perpetúa este tipo de violencias, siendo así que me permitió una reflexión más crítica sobre mi propio rol dentro de estas dinámicas. Asimismo, el ejercicio evidenció la importancia de cuestionar las violencias naturalizadas, ya que estas influyen directamente en la configuración de las subjetividades e identidades, afectando la forma en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás, lo que hace necesario reconocerlas para así poder posteriormente transformarlas. Ahora hablemos de la violencia simbólica. ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana? La violencia simbólica se manifiesta en mi vida cotidiana a través de comentarios, juicios, burlas y chistes o formas de exclusión que parecen normales pero que afectan la forma en que las personas se relacionan. Esto generalmente ocurre porque la subjetividad está medida por los discursos de prácticas sociales, lo que hace que muchas de estas prácticas se reproduzcan sin ser cuestionadas. ¿Qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse a través del ejercicio? Este ejercicio permitió visibilizar que las expresiones como lo son los estereotipos y sobre todo las burlas, los juicios y las formas de exclusión hacia quienes se salen considerados de la normal o más bien de la normativa, suelen estar integradas en la vida cotidiana y que no se reconocen como problemáticas como tal. Estas prácticas se sostienen porque la subjetividad está medida por los discursos y prácticas sociales, como ya lo había dicho anteriormente, lo que hace que muchas de estas formas de desvalorización se reproduzcan sin cuestionamiento alguno. Asimismo, se evidencian que las relaciones sociales configuran las formas de ser y de pensar, lo que permite entender por qué estas expresiones son naturales e influyen directamente en la forma en que las personas perciben a los otros y a sí mismos. También poniendo como ejemplo de este tipo de expresiones, por ejemplo, están las burlas que se tienen hoy en día del racismo, de los rasgos y el colorismo hacia las demás personas. Hoy en día lo podemos ver como un chiste, por así decirlo, lo podemos ver como algo inofensivo, incluso algo como una expresión cotidiana para expresar nuestro cariño hacia una persona, y sin embargo este tipo de cosas también pueden ser consideradas como una violencia simbólica. Ahora hablemos de la violencia ligada a las identidades de género y la sexualidad. La pregunta es, ¿qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? Pues emergen de formas de control como la imposición de roles tradicionales, expectativas de cómo se deben comportar tanto los hombres como las mujeres y juicios sobre la apariencia o la forma de las que se debería uno expresar. Esto genera exclusiones a quienes no cumplen esas normas, limitando su forma de mostrarse y participar en diferentes espacios, lo que hace que estas dinámicas se sostengan, ya que la subjetividad está medida por los discursos y las prácticas. La pregunta dice, ¿qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? Por lo general, emergen formas de control como la imposición de los roles tradicionales, expectativas sobre cómo se deben comportar cada género, los hombres y las mujeres, y los juicios sobre la apariencia o la forma de expresarse. Esto genera exclusión a quienes no cumplen con esas normas, limitando su forma de mostrarse y de participar en diferentes. La siguiente pregunta es, ¿cómo se normalizan los estereotipos? Vemos que los estereotipos se normalizan a través de la repetición en la familia, en la cultura, los medios y las interacciones cotidianas, hasta el punto de percibirse como naturales, lo que hace que ciertas ideas sobre lo masculino y lo femenino o sobre la sexualidad se interioricen sin cuestionamiento. Además, al estar la subjetividad en constante construcción y transformación, estos estereotipos influyen directamente en la identidad y en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y por ende también a los demás en relación con su sexualidad o con su identidad de género. Ahora hablaré de la etnicidad y la racialización. ¿Qué experiencias o discursos revelan discriminación? En la mayoría de casos se evidencian mediante los comentarios, los chistes o forma de nombrar a las personas o actitudes que son desvalorizados por el color de piel, el acento, el origen o incluso su cultura. Muchas veces se presentan como algo normal o incluso como humor, pero en realidad reproducen prejuicios y marcan diferencias entre quienes son vistos como aceptados y quienes no. Estas prácticas no son aisladas, sino que sostienen discursos sociales más amplios que influyen en cómo se perciben a los otros.
Por eso, aunque parezcan pequeñas e insignificantes, muchas veces tiene un impacto acumulativo en la forma en que las personas son tratadas o valoradas. Y aunque esto hoy en día es muy criticado y muy cuestionado, todavía sigue existiendo ese tipo de cosas en nuestra cultura, sigue existiendo este tipo de burlas o más bien microagresiones hacia estas personas. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Los estereotipos se normalizan a través de su repetición constantes en la vida cotidiana, en el lenguaje, en los medios y en las interacciones sociales, siendo así que con el tiempo estas ideas se interiorizan y se perciben como naturales sin cuestionar su origen o incluso sus efectos, lo que hace que estas creencias se mantengan y se reproduzcan influyendo en la manera en que las personas entienden la diferencia y se relacionan con ellas. Ahora hablemos la violencia por parte de la condición socioeconómica, o más bien dirigida hacia la condición socioeconómica. Refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico o laboral. Se refleja en el trato diferenciado hacia las personas según su nivel económico, su forma de hablar, su lugar de origen o su ocupación. Por ejemplo, se pueden generar prejuicios sobre la capacidad, el valor o el nivel de una persona solamente por su contexto, siendo así que esto crea jerarquías sociales donde algunas vidas son más valoradas que otras. Estas prácticas se sostienen porque están ligadas a discursos sociales que influyen en cómo se perciben a las personas. Ahora voy a hablar de la migración y la movilidad. ¿Qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes? Las personas migrantes por lo general enfrentan discriminación, prejuicios y exclusión en distintos espacios, siendo vista como los otros o como ajenos al contexto donde están migrando, siendo así que esto puede manifestarse en desconfianza, rechazo, dificultades para integrarse socialmente. Estas percepciones no surgen de forma individual, sino que están construidas socialmente a partir de discursos que influyen en cómo se interpreta la diferencia. Esto genera que la exclusión no solamente sea externa, sino que también incluso puede llegar a afectar la forma en que la persona se percibe a sí misma. ¿Cómo se relaciona esta situación con el acceso a derechos y a servicios? Estas barreras afectan directamente el acceso a derechos como la educación, la salud o el trabajo, ya que no solamente existen obstáculos materiales, sino también simbólicos, como es el rechazo o la polarización. Esto genera dificultad en la participación social y limita sus oportunidades de salir adelante. Además, influye en la forma en que las personas migrantes se posicionan en la sociedad. ¿Qué formas de exclusión simbólica y estructural se reconocen? En la parte de las neurodivergencias y en las discapacidades se reconoce que las formas de exclusión simbólica son la infantilización, la subestimación de capacidades, los prejuicios sobre la autonomía y la invisibilización de las personas con discapacidad o condiciones neurodivergentes. Estas prácticas se expresan en el lenguaje, en las actitudes y en la manera en que se limita su participación en diferentes espacios, haciendo que no sean reconocidas plenamente como sujetos activos de la sociedad. La pregunta es, ¿qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva? Desde una mirada inclusiva se requieren cambios que transformen tanto las prácticas sociales como las estructuras institucionales, siendo así que a nivel social y cultural es necesario cuestionar los estereotipos, nuestras creencias acerca de las diferentes neurodivergencias, promoviendo no solamente el respeto por la diversidad y reconocer las capacidades de todas las personas, sino también favoreciendo la participación activa de estas personas. Siguiendo esta misma línea, voy a hablar de la violencia institucional. ¿Qué instituciones se evidencian como productoras de violencia? El Estado principalmente es una de las que se puede decir que es una principal institución productora de violencia simbólica, ya que cumple un papel central en la organización social y en la construcción del sentido común. En ese marco, una estructura organizadora e instancia reguladora de prácticas es el Estado, lo que implica que interviene directamente en la manera en que las personas comprenden el mundo y se posicionan en él, a través de diferentes ámbitos como lo es la educación, el sistema jurídico, las políticas públicas, siendo así que el Estado instituye e inculca formas simbólicas de pensamiento comunes, estableciendo categorías, jerarquías y normas que son asumidas como naturales. La siguiente pregunta es, ¿la burocracia en instituciones es promotora de violencias y de qué tipo? Yo considero que sí, que la burocracia puede ser promotora tanto de violencia simbólica como estructural, y esto ocurre a través de normas, trámites, clasificaciones y procedimientos que establecen formas de organización que pueden generar exclusión o limitar el acceso a derechos. Esta forma de violencia se sostiene en un proceso de desconocimiento, entendido como reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en que se la desconozca como violencia, lo que hace que estas prácticas sean aceptadas como normales. Ahora nos vamos a ir con una reflexión.
acerca de cómo se reconoce el propio rol de agente como agente productor de violencia. Se reconoce a través de un ejercicio de autoobservación y reflexión crítica sobre las propias acciones cotidianas que tenemos en nuestro día a día, identificando así momentos concretos en los que, por ejemplo, hemos hecho algunos juicios, reproducido estereotipos, hemos hecho burlas o guardado silencio frente a las situaciones de exclusión que podemos vivir día tras día. Este reconocimiento implica analizar no solo lo que se hace, sino también por qué se hace, de dónde viene, de dónde uno lo naturaliza. ¿Qué aprendizajes emergen al confrontar esta dimensión ética? Para mí emergen aprendizajes relacionados con la responsabilidad personal y la necesidad de actuar de manera más consciente en relación con los otros, siendo así que al reconocer la doble posición de víctima y victimario se comprende que no solo se trata de señalar la violencia externa, sino que también se cuestiona las propias prácticas que nosotros tenemos. Esto favorece que nuestro desarrollo tenga una postura más crítica y empática, así como la posibilidad de transformar nuestros comportamientos cotidianos para no seguir reproduciendo estas formas de violencia, y también nos da la oportunidad de educar a las demás personas sobre los tipos de violencia que existen. Como conclusión de todo este ejercicio, tenemos que la relación entre las violencias normalizadas y la configuración que existe de las identidades se comprende en que estas prácticas influyen directamente en la forma que las personas se perciben y se posicionan frente al mundo, ya que, como he estado repitiendo todo este tiempo, la subjetividad está medida por los discursos y las prácticas sociales, y además de que la subjetividad se forma en un entorno social. Esto hace que muchas veces formas de exclusión o desigualdad se interioricen y se asuman como naturales o como algo de chiste o algo de risa, especialmente porque se operan desde el conocimiento. La mayoría de las personas pueden ejercer este tipo de violencias y pueden incluso no saber qué son este tipo de violencias, o incluso la persona que está siendo violentada no lo reconozca como violencia. Frente a esto es necesario promover acciones que, desde una perspectiva crítica, ética y comunitaria, debemos cuestionar nosotros estos estereotipos, este tipo de violencias y reflexionar sobre nuestras propias prácticas y fomentar así el respeto y la inclusión en los espacios cotidianos con el fin de transformar estas dinámicas y construir relaciones más justas. Por último están las referencias usadas y muchas gracias entonces por su atención.